Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en la gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. No una vida eterna igual para todos. El cielo y el infierno, ambos existen. No hay que dejarse engañar por aquellos que dicen que hagas lo que hagas, te vas a salvar. Hay vida eterna para todos, pero no igual para todos. Este es el objetivo de la resurrección del Señor, darnos la prueba, la certeza absoluta de que la muerte no es el final. Darnos la seguridad de que ni los que han muerto para siempre, que no existe el adiós, existe solo el hasta luego. Darnos esa certeza, pero también irnos diciendo algunas cosas, algunos detalles maravillosos que completan esta enseñanza, esta revelación. Cada una de las apariciones del Señor tiene una enseñanza no contraria a la esencial, Cristo ha resucitado, sino que complementa con esos detalles esa enseñanza central. Por ejemplo, la de hoy. La aparición del Señor a los discípulos cuando estos iban huyendo de Jerusalén camino de la ciudad, o del pueblo, mejor dicho, de Emaús. Primer detalle. Estamos ante unos discípulos no apóstoles, unos discípulos de los muchos que seguían con Cristo, unos discípulos que solo en este caso
Uno de ellos conocemos el nombre Cleofás, precisamente por esta aparición, pero al menos este, y posiblemente no era el único caso, al menos este no era un creyente en la divinidad de Cristo, no era un creyente. Vimos cómo a María Magdalena le pasaba lo mismo. Si había sido creyente en la divinidad de Jesús y después en la cruz perdió la fe, no lo sabemos. Pero en el momento en que Magdalena está en el sepulcro llorando porque está la tumba vacía y se le aparece el Señor, en ese momento Magdalena no tiene fe en que Cristo iba a resucitar y en que Cristo era Dios verdadero, además de hombre verdadero. Y sin embargo el Señor se le aparece a la Magdalena porque tiene amor a Él, aunque haya perdido la fe en la divinidad de Jesús, si la tuvo, o haya perdido la fe, comentaba en la homilía de ayer, en lo que representa a ese Jesús vivo que es la Iglesia, por ejemplo. En este caso, además de eso, de que estamos ante dos discípulos, uno de ellos, Cleofás, que no tienen fe en la divinidad de Jesús, sin embargo, hay un añadido. Creían que Jesús era un líder político. Incluso, en aquel contexto, un líder político revolucionario. Hay que leer con detalle de nuevo el texto para darnos cuenta de qué es lo que y posiblemente muchos de los discípulos e incluso quizá algunos o todos los apóstoles pensaban que era Jesús. Dice, habla en pasado, ya le han matado, fue un profeta poderoso en obras y palabras, un profeta. No dice el Hijo de Dios, no, un profeta. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, un profeta. Elías, Eliseo, un profeta, uno más en la lista. Es un hombre. Para muchos de ellos, Jesucristo era un hombre poderoso. Dice, en obras y palabras, es decir, alguien capaz de hacer milagros. Había visto los milagros. Y con una enseñanza atractiva, poderosa, pero un hombre. Esta era la fe de los discípulos, o de muchos de los discípulos al menos, y de los apóstoles, o de muchos de los apóstoles probablemente. Un hombre maravilloso, extraordinario, un hombre poderoso en obras. ¿Quién iba a hacer aquellos milagros si no estaba respaldado por Dios y tenía poder? Pero un hombre, un profeta, un enviado de Dios, no era Dios. Esta era la fe. Con esta fe era muy fácil que al verle crucificado, esa fe entrara en crisis. Y él mismo lo sigue diciendo, sigue explicando por qué su crisis. Sigue diciendo y afirma, ¿cómo lo entregaron los sumos sacerdotes, nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. ¿Qué estaban esperando estos discípulos y quizá también apóstoles? Un Mesías, un profeta, liberador. Esperábamos que iba a liberar a Israel. ¿De quién? ¿Del pecado? No. De la dominación romana. Estaban esperando un guerrillero extraordinario. Vamos a ver, un señor que multiplica los panes y los peces ha acabado con el problema de intendencia de cualquier ejército. Basta con que le lleven un pedacito de pan y una sardina o un filetito y el señor pone ahí sus manos y un ejército de 10.000 soldados inmediatamente tiene para comer. No hace falta llevar comida con ellos, no. Un señor que es capaz de resucitar muertos, pues han muerto en la batalla 8.000 de 10.000. El Señor pone sus manos y los 8.000 muertos, como si fueran zombies, se levantan frescos como una rosa para seguir luchando. Así las victorias que están aseguradas. El Señor pone las manos y de repente el ejército contrario, que tiene lanzas y espadas, las lanzas se convierten en cañas y las espadas en ramos de lirio.
así cualquiera, un profeta poderoso que iba a liberar a Israel. Perdieron la fe, pero ¿qué fe tenían? Esta es la pregunta. Y esa pregunta vale también para nosotros. ¿Cuántas crisis de fe no son verdaderas crisis de fe? ¿Y por qué no lo son? Porque nunca han tenido fe. Porque para tener una crisis de fe, primero tienes que tener fe. Para perder dinero, primero tienes que tener dinero. Si no tienes dinero, no lo pierdes. Para tener una crisis, tienes que tener algo que entra en crisis. Y generalmente, la inmensa mayoría de las crisis de fe no son tales por un motivo. Nunca ha existido verdadera fe. Te has hecho un Dios a tu imagen, a tu conveniencia, a tu necesidad. Te has hecho un Dios, te has hecho un ídolo de fundición. Lo mismo que los israelitas, cuando estaban por el desierto, se hicieron el becerro de oro. Te has hecho un Dios a tu imagen. El Dios tapa agujeros, el Dios genio de la lámpara de Aladino, el Dios que en el fondo es tu esclavo, ni siquiera tu empleado, porque al empleado hay que pagarle. Es tu esclavo, que ni le da siquiera de comer, que está ahí. Insisto, el genio de la lámpara de Aladino, frota la lámpara, sale el genio, genio, concédeme un deseo. Que no me lo concedes, te meto de nuevo en la lámpara, pongo el tapón y te quedas ahí otro tiempo hasta que yo decida que soy tu amo y señor, hasta que yo decida quitar el tapón de nuevo para que satisfagas mis deseos. Esta es la fe de muchísimos, muchísimos. Y hablo siempre de los católicos practicantes. Los paganos bautizados considero que son nominalmente católicos, pero son paganos. Los católicos practicantes, pero ¿qué fe tienen o tenemos? Hemos hecho un Dios que es el que nos interesa. Nuestra fe está puesta en el Dios que nosotros hemos fabricado, como el becerro de oro, o como los ídolos de los romanos, de los griegos o de las otras religiones. Y cuando ese Dios que hemos hecho no satisface lo que nosotros reclamamos, cogemos la estatua del Dios y la arrojamos al suelo y la rompemos. He perdido la fe. Pero no has perdido la fe. Y no la has perdido porque nunca la has tenido. Si no has tenido fe en la vida, si había apariencia de fe o fe en un Dios falso, no en el Dios verdadero. Estos no tuvieron jamás fe. Pobre Jesús, mira que hizo cosas y enseñó y habló y predicó y se lo explicó. No había manera. Ellos tenían un esquema, el esquema de que tenía que venir un Mesías guerrero, sangriento, caudillo de un ejército capaz de machacar, maltratar, matar y quién sabe si también violar y robar, etc. Este líder sangriento, este líder era el Mesías que ellos querían y esperaban. Cuando ven al líder que ellos pensaban que iba a ser el caudillo vencedor, le ven crucificado y dicen, es que no me interesa, me he equivocado, el Señor me ha engañado, se atreven a decir, pero ¿cómo te va a engañar? Jamás ha dicho que él iba a matar a la gente, pero tú te lo has creído porque a ti te convenía creerlo. Primera enseñanza. ¿En quién creemos? ¿Qué Dios hemos fabricado? ¿Qué ídolo estamos adorando? Cristo nuestro Señor, el Dios verdadero, es el Dios poderoso, efectivamente, en obras y en palabras, pero es el Dios, no es el profeta. Y eres tú, el siervo del Dios, y no ese Dios que tú te has fabricado, que es el genio de la lámpara de Aladino, ese Dios es tu siervo. Segunda enseñanza. Más adelante, el Señor, con estos dos, que debían de tener entre ellos una relación de amistad porque están huyendo juntos, debían de pensar lo mismo sobre lo que había sucedido, pero que esa amistad tiene las condiciones que Jesús había puesto para poder estar en medio de los discípulos. Donde dos o más
están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. El Señor se hace presente en ellos porque aunque han perdido la fe falsa, sin embargo, siguen siendo amigos y están unidos aún en el nombre de Jesús, aunque en el nombre de Jesús en el que ya no creen. Y el Señor se acerca, les acompaña, y hay un detalle muy importante. Les va explicando todo lo que se refiere a Él en las Escrituras. Después ellos reconocen que esas explicaciones les hacían arder el corazón. Pero hay un momento en el cual, ya cayendo la noche, se quedan en la aldea de Emaús. Hay un momento en el cual le van a reconocer. Es al partir el pan, en la acción de gracias, en la Eucaristía. Le reconocen al partir el pan. Entonces se dan cuenta de que ese extraño, del cual se habían reído, es que eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera, ese extraño es Cristo. Por lo tanto, si es Cristo el extraño, es que de verdad ha resucitado. Y si de verdad ha resucitado, tienen que replantearse su fe. Tienen que volver a pensar en que ese Cristo no es el profeta poderoso, sino que ese Cristo es, como él había dicho, el Dios todopoderoso hecho hombre. Este es el texto. Entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan. Pronunció la bendición. Lo partió y se lo iba dando. Es el primer relato de la Eucaristía. Pronunció la bendición. Pronunció la acción de gracias. Pronunció la consagración sobre el pan. Lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. En la Eucaristía reconocemos a Cristo resucitado. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo puede sucedernos eso? ¿Cómo podemos reconocer en la Eucaristía a Cristo resucitado? Cuando primero nos acercamos con fe, pero luego cuando nosotros experimentamos lo que significa la Eucaristía. No significa, no quiero decir que en cada Eucaristía estemos experimentando fuegos celestiales, que eso sea una cosa maravillosa que nos deja arrobados. Pero yo creo que la práctica totalidad, confío, que de los católicos, no solo una vez, sino muchas veces, al comulgar y después de comulgar, hemos tenido la certeza absoluta de que aquello no era un pedazo de pan, de que lo que se estaba produciendo en nosotros, lo que sentíamos, el consuelo, la paz, una sensación inexplicable y extraordinaria, no tenía nada que ver con haber comido un pedacito de pan insípido, diminuto, tan frágil y fino que se deshace por sí mismo en la lengua. Nada que ver. Y esto es una experiencia. No es una experiencia mía, que lo es, una experiencia mía maravillosa, que todos los días hago un regalo de Dios inexplicable, sino que es una experiencia que hemos hecho, estoy seguro, no sé si todos los días, pero hay práctica totalidad de los católicos a lo largo de nuestra vida como católicos, muchas veces cuando comulgamos. No es comer un pedazo de pan, no es que no tiene nada que ver, por rico que sea el pan, y en la Eucaristía no sabe a nada. Es otra cosa, es otro mundo. Tenemos que experimentar la Eucaristía, experimentar. San Juan de Ávila escribe a los sacerdotes y les dice: vosotros tenéis que experimentar, tenéis que tener experiencia de que vuestras peticiones son escuchadas. Vuestras peticiones que hacéis a favor de vuestro pueblo. Tenéis que tener experiencia de que vuestras peticiones son escuchadas. Tenemos que tener experiencia. No digo que tengamos que tener experiencia mística, sensorial de la Eucaristía cada vez que comulgamos, pero estoy seguro de que todos, más de una vez, hemos experimentado esto. Esto que experimentan los discípulos de Emaús, lo hemos experimentado. La Eucaristía no es un pedazo de pan. La Eucaristía es Cristo vivo, es Cristo resucitado, es Cristo, cuerpo y alma,
humanidad y divinidad. Cristo real, Cristo presente. Y la conclusión es inmediata y es lógica. ¿Vas a la Eucaristía preparado? ¿Vas a recibir al Señor? ¿Estás en gracia? Y cuando ves que otros no lo están, ¿te quedas indiferente? Incluso si eres sacerdote, ¿te atreves, sabiendo que hay personas que no están en gracia, sabiéndolo, no ignorándolo, claro, sabiéndolo, ¿te atreves a dar la comunión? ¿Sabiendo que haces un sacrilegio? Incluso te atreves a animar a esas personas que sabes que están en pecado mortal, ¿te atreves a decirles que comulguen? Cristo resucitado está en la Eucaristía. Cristo vivo, Cristo real, Cristo persona, hombre y Dios verdadero. Él quiere darnos la salud, la paz, el consuelo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Él está esperándonos para hacernos renacer, para que nosotros resucitemos. Tratémosle como Él merece, porque Él es Dios y no es, desde luego, un pedazo de pan. Que así sea.